Bienvenido a la hora de adoración. En este programa se estudia la palabra de Dios y en este programa es nuestro deseo que usted se conecte con Dios y abra su mente a aprender cosas maravillosas de la santa palabra. Queridos amigos, algo maravilloso se encuentra en el libro de Mateo capítulo 11. Es que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y tenemos por título este tema, el poder sanador de los métodos de enseñanza de Dios. Así que prepárese para estudiar la palabra de Dios, para notar cosas que serán de beneficio seguir estudiando y por eso le invitamos a que preste mucha atención. Por favor, únase conmigo en esta oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento nos presentamos delante de tu trono de gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, te pedimos la gran bendición del Espíritu Santo, que sea derramado sobre tus hijos y que sea derramado sobre tu siervo, el doctor Andrés Ramírez. Úsalo, Señor, para comunicar este mensaje de gran importancia. Te pedimos estas bendiciones en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Así es, queridos amigos, el doctor Andrés Ramírez es el orador de esta hora y él va a presentar el tema, el poder sanador de los métodos de enseñanza de Dios. Doctor, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Dinsi, por la presentación y por la invitación de estar con ustedes en esta ocasión para leer la palabra de Dios y extraer lecciones que en la Biblia para eso está escrito, para nuestra enseñanza se escriben estas lecciones. Los métodos de Dios fortalecen la zona prefrontal, son el cerebro que nos comunica con Dios y esa mejoran tu capacidad de pensar con claridad y de amar por completo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él leyó esos 4 libros que su padre le dijo, esto es tu libro de texto para que tú aprendas. Y son 4 libros de textos que están en el libro de educación. El trabajo útil con las manos, el estudio de las Sagradas Escrituras, el estudio de la naturaleza y el 4º libro, las vicisitudes de la vida. Estos son los libros de texto de Dios, llenos de instrucciones para todos los que buscan con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo. Estudiaremos uno de los libros más difíciles de estos 4, que son las vicisitudes, los problemas de la vida. En el Salmo 139, 23 y 24 dice, examina, oh Dios, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y si es así, guíame por el camino eterno. Nuestro Padre Celestial ve nuestro corazón y conoce nuestro carácter mejor que nosotros mismos lo conocemos. Él ve que tenemos susceptibilidades y facultades que debidamente causadas podrían ser empleadas para su gloria, para ayudar en el alzamiento de la obra de Él. Por eso Dios pone a prueba en su sabia providencia y nos coloca en diferentes posiciones y bajo diferentes circunstancias, probándonos para que se revele lo que está en nuestro corazón y los puntos débiles de nuestro carácter. Para que nosotros mismos a veces no somos conscientes, están ocultos. Nos da oportunidades para corregir esas debilidades, de pulir las toscas esquinas de nuestra naturaleza y de prepararnos para su servicio, a fin que cuando Dios nos llame a obrar estemos listos y los ángeles del cielo puedan unir sus labores con el esfuerzo humano en la obra que debe ser hecha en esta tierra. Dios por eso a quienes destina para ocupar puestos de responsabilidad, Él en su misericordia nos revela nuestros defectos ocultos a fin que podamos mirar nuestro interior, o sea, introspección, y examinar con ojo crítico nuestras complicadas emociones y manifestaciones de nuestro propio corazón, y que podamos notar lo que es malo, a fin de que con la ayuda de Él modificar nuestra disposición, refinar nuestros modales. Por eso el Señor en su providencia nos pone a prueba, donde pueda probar nuestras facultades morales y revelar nuestros motivos de acción, a fin que podamos mejorar lo que es bueno en nosotros y apartar lo que es malo. Dios quiere que nosotros, sus siervos,
nos familiaricemos con la maquinaria moral de nuestro propio corazón. A fin de producir esto, Dios con frecuencia permite que el fuego de la aflicción nos asalte, para que seamos purificados. ¿Y quién podrá sufrir en el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrare? Malaquías 3, 2 y 3 dice, Él es como fuego purificador, como jabón de lavanderos. Se sentará para refinar y limpiar la plata, es decir, limpiará y refinará a los hijos de Leví, como se refina el oro y la plata, para que ellos le presenten al Señor las ofrendas justas a su gloria. Entonces, en esta ocasión, vamos a estudiar la historia de 3 personajes que en situaciones puntuales reaccionaron dominados por las emociones, como todos lo hacemos nosotros. Extraer de estas experiencias que ellos tuvieron, su momento difícil de su vida, pues lecciones que nos sirvan a nosotros. Tenemos 3 emociones complicadas, que es el miedo, la depresión y el enojo. Y lo veremos en 3 personajes de la Biblia, en Samuel, Elías y Jonás. Primero que vamos a estudiar es a Samuel. Si es tu Biblia, te invito a que lo abras en el primer libro de Samuel, capítulo 16. El versículo 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo ya desechado, para que ya no reine en Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel ya se había retirado a su casa en Ramá. Ya no quería involucrarse más en los asuntos públicos. Quería dedicarse por completo a instruir a los hijos de los profetas. No en vano había sido el fundador de lo que se llamara las escuelas de los profetas. Sin embargo, Dios envió al viejo profeta a Belén para ungir a uno de los hijos de Isaí, a una persona que probablemente pues Samuel desconocía quién era. Ante ese pedido de Dios, Samuel que le respondió, versículo 2, dijo Samuel, ¿y cómo iré? Si Saúl lo supiese, me va a matar. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vaca y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. En este pasaje Samuel expresa el peligro en que supone que sería el cumplimiento del encargo. Preocupado señaló, si Saúl lo supiera me va a matar. Se puede ver perfectamente que Saúl se había vuelto violento, malvado, tras anunciarse que ya había sido depuesto como el rey de Israel. Samuel no se habría expresado de esa manera si no hubiera sido por esa razón. Al frente del gobierno del país, Saúl representaba una amenaza. Se había tornado en una molestia constante para Samuel, y era por esa causa de irritación y de aflicción. La abierta rebelión de Saúl y su desobediencia a la voluntad de Dios laceraba hasta lo más profundo el corazón del profeta. Samuel había puesto tanto sus ojos en el problema llamado Saúl, en su maldad del rey, que lo tenía aterrorizado, hasta el extremo de no fijar sus ojos en Dios y sentirse confiado en el poder que Él lo podía proteger. Como era de esperar en tales circunstancias, la fe de Samuel se había debilitado. No era tan fuerte como debería haber sido. De lo contrario, no habría sentido miedo por el furor de Saúl. Y llama, dice el versículo 3, por eso dice Dios, llama a Isaí, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te voy a decir. Dios ordenó que encubriera su objetivo de un sacrificio. Di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. El Señor añade, yo te enseñaré lo que hay que hacer. Ahora, querido amigo, querida amiga, querido hermano que me escuchas, ¿tienes un Saúl en tu vida? ¿Tienes a alguien en tu vida que te esté irritando constantemente? ¿Un Saúl que procura tu mal? ¿Alguien que te pone acechanzas o acecha tu vida? ¿Hay alguna persona que te vigila constantemente y te persigue para causarte toda clase de daños? ¿Hay alguien que te acosa constantemente, te está moleste y moleste? ¿Hay alguien que te está atormentando sin descanso? ¿Hay alguien que te provoca reiteradamente? Dios, como le dijo a Samuel, te dice a ti, di, Él te va a decir qué hacer. En un matinal, en Lugares Celestiales, página 269, la señora White dice,
El obrero divino, o sea Dios, emplea poco tiempo en un material sin valor. Él pule únicamente las piedras preciosas, a semejanza de las de un palacio, cortando todas las esquinas ásperas. Este proceso es severo y penoso, hiere el orgullo humano. Cristo corta profundamente la experiencia que el hombre tiene en su suficiencia, que ha considerado completa, y extrae del carácter el ensalzamiento propio. Corta la superficie que sobresale y colocando la piedra en la rueda de pulir, la presiona para que se desgaste toda aspereza. Luego, levantando la joya ante la luz, el maestro ve en ella, así mismo reflejada, su imagen, digno de ocupar un puesto en la corona de Dios. Por eso nos dice Dios, yo te enseñaré lo que has de hacer. Los que están haciendo la obra de Dios, ya en sus caminos, serán dirigidos paso a paso por el brazo todopoderoso. Y no tendrán por qué tener miedo. El Salmo 32:8 nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debe andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Deja de obsesionarte con el Seol de tu vida. No pienses en hacer justicia por tu propia mano, como dice Romanos 12:19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, antes de dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vete donde el Señor te está indicando, te está llamando. Haz lo que Él te ordene y triunfarás sobre cualquier Saúl que en tu vida esté acosándote. Por eso la primera lección es, no dejes que tu fe se debilite, aunque haya un Saúl en tu vida. Esa es la primera lección que podemos traer de esta historia de Samuel. La segunda historia es la historia de Elías. Y en ahí veremos una emoción que es la depresión. Dice el libro de Santiago 5, 17 y 18. Elías, ¿quién era? Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, Elías era un hombre como cualquier humano. No tiene ninguna ventaja sobre nosotros. Aunque Elías no murió porque así Dios lo dispuso, hizo frente a la vida como cualquier otro hombre. Pasiones semejantes a nosotros, sentimientos iguales, de la misma forma que tenemos nosotros, nuestra misma naturaleza. Como decía Pablo a Bernabé, somos iguales que ustedes, somos seres humanos, no somos dioses. Está en Hechos 14:15. Elías estuvo libre de pruebas de la vida, como te enfrentas tú y yo constantemente. Y a veces fue afectado como ser humano por ideas humanas que todos tenemos. Y si tú lees en la Biblia la historia de Elías, en 1 Reyes capítulo 19, versículo 1 dice, cuando Acab le dio la información a Jezabel, la nueva de todo lo que Elías se había hecho, cómo había descendido fuego del cielo, cómo había matado a los profetas a espada, entonces Jezabel envió mensajeros a Elías diciéndole, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto a tu persona como uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó en un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez lo tocó y diciéndole, levántate y come, porque te resta un largo camino. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Por eso el versículo 2 dice que he aquí una persona, un varón de Dios que había servido valientemente a su amo y a cambio de sus nobles esfuerzos se le amenazaba con la muerte. Lo que afectó a Elías es la decepción, la frustración, al ver que la recompensa de su trabajo no era bien vista.
No es en este mundo donde los justos reciben debida recompensa por el servicio que realizan en el nombre del Señor. Una de las evidentes tragedias de la vida es que a veces los que hacen lo máximo por causa de la injusticia son los que más la sufren. Quizás no siempre se entiende la razón, pero es consolador el poder pensar que Jesucristo, quien no cometió pecado, sufrió más de lo que cualquiera de nosotros es llamado a sufrir. El siervo no es mayor que su Señor. Por ello, cuando este profeta, al ver la reacción que tuvo Jezabel, dice el versículo 3, se fue para salvar su vida. Después de un gran triunfo tan completo sobre los profetas de Baal y de una demostración tan grande del valor, había parecido que el profeta de Dios estaba listo para hacer frente a cualquier prueba de su fe. Uno puede suponer que Elías nunca permitiría que flaqueara su fe, habiendo tenido una evidencia tan notable de la presencia y la bendición de Dios. Pero estaba sufriendo por la reacción tan frecuentemente que acompaña el éxito notable. Había esperado que la gloriosa victoria del Carmelo quebrantaría la fascinación que Jezabel ejercía sobre Acab. Él creyó eso. El profeta quedó abrumado cuando se le informó de la obstinada resistencia de la reina ante la nueva exhortación y la nula reforma y la nula intervención de Acab. No lo defendió, o sea, pues en la vida, así como Elías, a veces hay cosas que nos frustran, nos desilusionan. Por eso Elías no estaba preparado para el odio frío y calculado y pertinaz de esta impía reina. Solo yo podía pensar en la forma en escapar de las garras de una enemiga tan perversa e implacable, sin pensar en las consecuencias que su conducta huyó. Porque cuando uno se domina por la emoción, como en ese caso el miedo, huyó para salvar su vida. Elías no hizo bien abandonar su puesto de deber. Aún no había terminado su obra, solo había comenzado la batalla. Si hubiese resistido valientemente y haber respondido al mensaje de la reina a fin de que recordara que Dios le había dado la victoria sobre los profetas de Baal, no habría abandonado ahora el campo de batalla. Habría contado con los agentes, con los ángeles del cielo para protegerlo. Manifiestamente los castigos de Dios habrían caído sobre Jezabel. Si hubiera producido una reforma por impresión que iba a generar todo eso en el país, una gran reforma se hubiera podido lograr. Al huir, para dar su vida, Elías ayudó al enemigo. Se fue a Beerseba. Tuvo mucha influencia anular esa huida a Beerseba, la victoria que obtuvo del Carmelo. Beerseba es una ciudad que estaba en la frontera de Judá, 152 kilómetros de Jezreel, presidente del rey del sur de Judá, que en ese tiempo también estaba íntimamente unido a Israel. Por eso ahí no se sentía salvo. El versículo 4 dice que un día de camino. Él no se detuvo en Judá, su temor lo impulsó a proseguir más. Tan solo se detuvo para descansar cuando hubo recorrido un día de camino por la desolada zona del sur. Parece que hasta ese punto Elías prosiguió noche y día sacando fuerzas del miedo, del temor que tanto le había abrumado. Cuando se sentó debajo de un enebro, estaba completamente extenuado. Y dice el versículo 4, y se fue, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Deseaba morirse. La depresión del profeta había alcanzado su máximo grado. Por eso, cuando en la vida tienes una situación que te frustra, te desilusionas, que son eventos normales de la vida, muchas veces la reacción natural que tenemos ante esas situaciones de la vida es que uno se molesta, se enoja. Luego me una pregunta, ¿por qué, oh Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no encuentro el por qué. Y al no encontrar el por qué, pues más me molesto. Y entonces viene la depresión. ¿Por qué Acab no puso en su lugar a Jezabel? ¿Por qué Acab, ante la impresión que hubo de ver bajar del fuego del cielo, al ver la lluvia que cayó en base a la oración que hizo Elías, no se puso firme ante una mujer perversa e impía? En la hora de victoria en el Monte Carmelo se había exaltado hasta los cielos. Ahora, al recordar lo que le había sucedido solo unos pocos días antes, su ánimo llegó a una más profunda depresión. Deseó morirse. Su sufrimiento fue una reacción ocasionada por una gran tensión.
que a veces experimentamos después de que el alma es exaltada hasta las alturas de la gloria y la victoria. Suele venir después de un gran revivamiento religioso, cuando el alma cede ante el desánimo y la depresión que provocan las pruebas de la vida diaria. Por eso es bueno recordar que nadie en este mundo puede estar morando siempre en la cima de la montaña. La senda de la vida a veces desciende por el valle de la aflicción, el valle de la muerte, donde las penas de la vida, los desengaños son factores inevitables de nuestra existencia. En la vida siempre habrá esos elementos. No puedo a mis hijos, a mí mismo protegerme de que algo me desilusione, algo me frustre. Tendremos pérdidas, perdemos el trabajo, perdemos familiares, perdemos dinero, perdemos muchas cosas. Es fácil estar feliz y animado cuando todo en la vida va bien, pero no es tan fácil cuando decae el ánimo. Parece que todo el mundo quisiera deprimirnos. No se nos refugiamos en todas las situaciones de la vida. Jesús ciertamente no lo hizo. Dice Mateo 26, 38, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. En Juan 11, 35 dice, Jesús lloró, como nosotros, sufrió. Sin embargo, en medio de las tragedias de la vida, podemos tener motivos de optimismo, aunque sintamos que esas razones están enterradas bajo valles y preocupaciones. Y es que, porque gracias a Jesús y las promesas que nos dio, vemos esas cosas como temporales. Ningún problema es eterno. Por eso hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo soporte. Todos los problemas de la vida son temporales. Y por muy duro y no entendible que sea lo que estás pasando, Dios nos ama. Tenemos que tener eso en mente. Al sufrir, si te aferras a sus promesas y la esperanza que viene solo de Él, puedes encontrar razones de tener gozo y optimismo aún en las peores situaciones. Sabemos que no es posible estar feliz y reírnos continuamente. Sin embargo, podemos decidir tener una actitud positiva, porque nadie tiende más a afrontar el asunto del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento por lo que Dios ya te da, por alabanzas a su nombre. Es en ese entonces cuando uno más necesita aferrarse de las promesas de Dios, de no abandonarse a la duda ni a la desesperación. Y es lo que este hombre, ante esa situación tan difícil que tuvo, cuando se frustró porque todo su trabajo que había hecho no logró el resultado que él esperaba que hubiera logrado, no se esperó, lo tomó como dice fuera de base, ¿verdad? No se esperó esa reacción. Pues entró en un estado de malestar, de molestia. ¿Por qué me pasó esto? Y entonces entra la depresión, la tristeza. Así que la segunda lección que podemos extraer de la historia de este personaje de Elías, cuando estemos en la hondonada, elevemos la vista y subamos de nuevo a las alturas. Ese canto tan bonito que mi padre siempre en los cultos, en las mañanas que hacía a los pacientes, le gustaba cantar, que dice, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal, sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hay un poema muy famoso de Kipling que se titula No claudiques. Dice, si en la lid el destino te derriba, si todo tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia insatisfecha, si hay continua faena y vil cosecha, si tu caudal se contrapone en diques, date una tregua, pero no claudiques, no renuncies. Dios nunca nos abandona, nunca nos dice, no tienes remedio, eres una persona que ya no dedicaré tiempo a ti. No. Él, como Elías, aunque huyó de su punto de acción, aunque huyó del peligro, no lo abandonó Dios. Porque dice la Biblia que se echó debajo de un enebro y se quedó dormido. ¿Y qué hizo Dios en su misericordia? Vino y mandó un ángel. Lo tocó y le dio de comer. Y volvió a dormirse y volvió a darle otra comida. Por eso ante los problemas de la vida, lo difícil, date una tregua, date un descanso. Descansa. Por eso Dios hizo el sábado, por lo menos, descansar de tantos afanes de la vida.
Yo cuando voy a la iglesia donde asisto, yo digo, yo vengo en modo de feligrés, no vengo en modo de médico. Porque se me dice, oiga, médico, oiga, doctor, esto, oiga, mira, aquí vengo ahorita en modo de feligrés. Vengo aquí a escuchar la palabra de Dios y a ser alimentado por su palabra. Si quiere una consulta, pues ya lo veo en mi consultorio, ¿verdad? A veces hay que darse una pausa, pero nunca renuncies, nunca claudiques, aunque tu entorno, en tu situación la veas difícil. Y este es lo que Elías aprendió, la depresión. La otra historia que veremos en esta ocasión, en base a esa emoción que es el enojo, es en la historia de Jonás. En el capítulo 4 de Jonás dice la Biblia que Jonás estaba descontento por la misericordia de Dios. El versículo 4 dice que es reprendido por el incidente de la calabacera. Dice, apesadumbrado en extremo, se enojó. El versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque se ve que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. El versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le respondió, le dijo, ¿haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se sentó en enramada para ver qué acontecería en la ciudad. Por eso, dice, se sentó a ver qué iba a pasar. Y dice en la escritura que Jonás, molesto, dice, ¿por qué te enojas tanto? O sea, ¿por qué te molestas? Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombras sobre su cabeza y le librase de su malestar. Jonás se alegró grandemente porque tenía quien cubriera del sol que estaba pegando. Pero al venir el alba, y aconteció que al salir el sol, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería a mí la muerte que la vida. Dios le vuelve a decir, Jonás, ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual tú no trabajaste? Ni tú ni le hiciste crecer, que en un espacio de un día nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Por qué no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 150,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Por eso es interesante, ¿no?, esta historia que dice la Biblia que se apesadumbró Jonás, se disgustó. Fue mal para Jonás, ver que Dios no hacía lo que él había profetizado. Este capítulo 4 nos muestra un notable contraste entre la impaciencia del corazón humano y la longanimidad de Dios. No estaba más que disgustado, indignado porque Dios se arrepintiera del mal. En vez de regocijarse porque la gracia de Dios había perdonado a los arrepentidos ninivitas, permitió que su orgullo egoísta, pecaminoso, resistiera a ese hecho. Creyó que al no cumplirse lo que él había predicho, sería considerado como un falso profeta. Para Jonás, para él, valía más su reputación, más que todos los habitantes de la capital siria. Cuando el enojo, la ira te ciega, cuando estás ciego, por eso dice ciego de ira, no pensamos y actuamos irracionalmente. También pudo haber pensado que el conocimiento que tiene el Señor del futuro desacreditaría sobre los paganos al no cumplirse la promesa del profeta. Se enojó. La misericordiosa bondad de Dios hacia los ninivitas lo enfureció a Jonás. La misma misericordia divina que había protegido su vida cuando estaba en el vientre de la ballena, cuando fue desobediente, se puso celoso cuando Dios tendió la misma misericordia a otros. A veces, irracionalmente,
actuamos cuando el enojo nos embarga la mente. No estamos pensando con claridad, actuando como hacen los niños. Los niños son así. Sienten enojo, sienten algo, luego actúan y luego piensan. Así son los niños. Sienten, actúan y luego piensan. Por eso no saben lo que hacen, porque no están razonando. Y cuando la ira te embarga, cuando la ira te agobia, por eso dice ciego de ira, las personas actúan irracionalmente como Jonás. Y por eso dice el versículo 2, oró Jonás. ¿Cuán diferentes eran las circunstancias de esta oración comparadas con las que hizo en el capítulo 2? ¿Y cuán diferente el espíritu que lo movía? En el capítulo 2 dice, pidió vida en oración, pedía vida, ahora pedía la muerte. Entonces estaba humilde, ahora estaba enojado, quítame la vida. Cuán diferente el pedido que hacía Jonás a Dios, del que hizo Moisés. Este con verdadero espíritu de abnegación estuvo dispuesto a que su nombre fuese borrado del libro con tal que el pueblo pecador pudiese vivir. Jonás entregó por completo al desánimo. El versículo 4 dice, la ira de Jonás provenía del egoísmo y no de una noble indignación como la que impulsó a Jesús a expulsar a los cambistas del templo. Por su precipitación, el profeta se despojó de una gran bendición que Dios le quería otorgar. Por eso dice, hasta ver, Jonás, como algunos creen, interpretó esa pregunta, bueno, voy a ver qué hace Dios. Y dice Dios, ¿haces bien en enojarte? ¿Cómo que implicaba que en su prisa había juzgado mal la intención divina? Por eso Jonás, dice Dios, ¿por qué te enojaste tanto? No, en vez de ver arrepentimiento que el pueblo no era sincero, más bien podía ser que su reacción meramente reflejaba su terca actitud e insistencia de que Dios cumpliera lo que había dicho. Entonces Dios, fíjate cómo es Dios, ¿no? Dice que preparó, ordenó que creciera una calabacera, una planta desconocida, que veas sugerido muchos tipos de plantas que pueden haber crecido, como cierto tipo de pepino que hay o resino. Pero esa planta creció milagrosamente. Y es necesario identificar qué planta crece, pero creció con tanta rapidez que hizo sombra en la ramada que Jonás había hecho. Pero dice en la Biblia, ¿no?, que cuando creció la calabacera, Jonás se puso contento. Entonces, con una frecuencia en nuestra experiencia humana, cuando un nuevo día va a iniciar, uno está contento con muchos planes, o sea, muchos proyectos que uno piensa tener. A veces el gusano de la desgracia, el dolor, convierte la esperanza en desesperación. Y es lo que le pasó a Jonás. Estando ahí sentado, y vino la calabacera que creció, le dio sombra, pero luego vino un gusano que le comió la raíz. Un viento recio, un viento fuerte, abrasador, sofocante. Y Jonás, al sentir el calor, que la calabacera estaba seca, dice, ¿por qué te enojas? Dice, me parece irritarme, impaciente, y tercamente el profeta justifica su ira y resolución de morir. Dios procuraba que él pensara que la actitud que tenía no era razonable. Dios quería que entrara en razón. Pero Jonás dice, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, estaba ciego de ira. Dice Dios, enojado, Jonás estaba airado. El profeta está dispuesto a no compadecerse de una baladí calabacera de poco valor. Y no de que Dios haya preservado la vida de tantas personas. Aunque él no había demandado ni trabajo ni esfuerzo, pero no estaba dispuesto a mostrar la misma consideración con los habitantes de la gran ciudad de Nínive, donde dice el Señor, le dijo, tú tuviste compasión de la calabacera, por la cual tú no has sufrido ni le hiciste crecer. Enojado cuando Dios permitió que se secara la calabacera. Quiso enseñar el sentido de valores. A Jonás no le importaba más la calabacera que los ninivitas, le importaba más algo que 120,000 personas. Por eso, cuando la ira te
te domina, te controla, porque las cosas no salieron como tú habías planeado. Cuando te frustras por una situación en la vida, cuando hay alguien que te está molestando, y uno se ciega, ¿no? Cuando tienes muchos planes en la vida y no surgieron como tú pues quisieras que surgieran, o en el tiempo que tú esperabas. Yo le digo a los pacientes, ¿no? Un paciente impaciente no es paciente. Y cuando uno logra un resultado en el tiempo que ellos ven o esperan que se van a recuperar, pues se enojan, se frustran y deciden abandonar lo que estaban haciendo y prueban otra cosa. Y luego otra cosa y otra cosa, porque en su desesperación, en su malestar, no se ponen a pensar. De ahí que dice el pensamiento, ¿no? Cuando alguien se ciega con la ira, actúa irracionalmente, no mide consecuencias. Por eso en la cárcel hay mucha gente que está ahí porque en un momento de situaciones de la vida complejas reaccionan sin pensar. Y luego, aunque se arrepienten de lo que hicieron, el daño ya está hecho. No hay forma de revertirlo. Muchos quisieran volver atrás, pero la palabra dicha, un momento de enojo, el hecho consumado, un momento de enojo, aunque pida perdón y aunque Dios me perdona, las consecuencias ahí están. Porque Dios nos ama, nos quiere y cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero muchas veces el daño que uno generó en el momento de ofuscación, momento de enojo, momento de malestar, cuando no estás pensando racionalmente, pues lógicamente actúas de una forma que luego que te arrepientas, el mal ahí está. Por eso dice la Biblia, ¿no? En Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, y no se exponga el sol vuestro enojo. Hay enojo infantil y irracional, que se ciega los ojos y actúa sin razón. Hay enojo ante muchas injusticias de la vida, pero esta emoción se actúa con raciocinio. Cuando hay injusticias, tú piensas, meditas, actúas y sientes. Por eso el enojo es una emoción que dice la Biblia que no es pecado. Enojaos, pero no pequéis. Porque no es malo enojarte, es normal. A veces el enojo uno lo siente, es natural, no es malo. Pero hay que ser consciente que el enojo es una emoción que tú tienes que conducirla correctamente. Como vimos, el miedo, la depresión y el enojo son emociones, pero son áreas de tu zona media del cerebro, pero el volante del cerebro es la zona frontal, que es el razonamiento. Pero es una persona que usa la pura emoción, es como un carro sin volante. ¿Te has a veces manejado un carro sin volante? ¿Te has subido un carro sin volante? Yo sí me he subido, se llaman carros chocones en las ferias que pues chocan con todos lados porque no tienen dirección. Es una persona que se ciega en la ira, no carbura la zona frontal y es como un carro sin volante. Choca en todos lados y se conflictúa con cualquier cosa. Porque no se pone a pensar, no se pone a razonar. Actúa por el impulso. Por eso, en esta historia de estos personajes, ¿no?, que vimos de la Biblia, la lección es, no dejes que tu fe se debilita aunque haya un Saúl en tu vida, aunque haya alguien que esté molestando en tu vida. Es una lección que todos deben aprender con la historia de Samuel. Una lección que aprendimos en esta ocasión es, cuando estemos en la hononada, elevemos tu vista y subamos de nuevo a las alturas que Dios quiere que tengas, fijando tus ojos en Cristo, no en las personas que te están molestando, no en este mundo que es temporal, en lo terrenal, que es sin valor va a ser. Por eso, a la luz del glorioso Señor, no renuncies, no claudiques, aunque la vida te haya ofrecido obstáculos, aunque te caigas, aunque fracases, porque lo malo no es fracasar, cometer errores, el problema es no aprender los errores y no levantarse e intentarlo otra vez. Aunque tu sonrisa no esté, no haya ganas de sonreír, pero no claudiques. Sigue adelante. Dios siempre estará a tu lado apoyándote, como lo hizo con Elías, porque luego regresó Elías a cumplir su ministerio, a dejar la estafeta a Eliseo. Y la última lección es la del enojo. O sea, airaos, pero no pequéis. Es reconocer, sí estoy enojado, ahorita vengo. Y liberar tu enojo, haz algo vigoroso, fuerte. Jesús hizo un látigo, sacó un látigo, hizo una acción vigorosa. Y luego dijo lo que no le gustó.
Pero el enojo infantil es irracional, te ciega los ojos, no piensas. Pero hay un enojo que es racional, que ante las injusticias, los veces de la vida, a veces no se molesta y es normal, no es malo. Solo hay que reconocerlo, Por eso, en este mundo de tantas cosas que suceden desde que es niño, uno se pregunta cosas que a veces uno quisiera tener respuestas y no podemos tener las respuestas, porque no hay forma de responder esas preguntas. Es una realidad que yo tengo muy presente en mi mente. Cuando esté yo en el cielo, cuando Dios me permita la gracia de estar en el cielo, entonces serán aclaradas todo lo que en la vida me dejó perplejo. Donde veías y me pareció ver solo confusión y chascos, confusión, propósitos quebrantados, planes desbaratados, veré un propósito grande, dominante y victorioso, y una armonía divina. Cuando esté en el cielo, Jesucristo me va a llevar y me va a sentar a la orilla de un río que saldrá del trono de Dios, me va a sentar del río que fluye del trono de Dios, y ahí sentado en el pasto me explicará las oscuras providencias a través de las cuales Él me condujo en esta tierra a fin de perfeccionar mi carácter. Cuando esté en el cielo, todo lo que aquí me dejó perplejo, la presencia de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles para mí de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia me serán entonces revelados. De mi mente finita discernían solamente confusión y promesas quebrantadas. Veré la más perfecta y hermosa armonía. Sabré que el hombre infinito ordenó los incidentes que me parecieron más penosos en esta vida para purificar mi carácter. A medida que vaya yo comprendiendo el tierno cuidado de Dios tuvo conmigo en la tierra, aquel que hace todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, me regocijaré con gozo inefable y rebosante de gloria. Eso es lo que yo siempre eso lo pienso en mi mente. Por eso yo no me hago la pregunta ¿por qué me pasa lo que me pasa? Porque me han pasado muchas cosas que no tienen explicación. Y como dice ahí, las cosas oscuras, las cosas que ahorita no entiendo. Y Dios las ordenó, ¿para qué? Para que viera mi carácter, para examinar las oscuras cosas que en mi vida tengo. Ese maestro que es un poco doloroso porque a nadie le gusta ese maestro. Las visitas de la vida son enseñanzas que a veces uno quisiera en la vida tener. Quisiera que la vida fuera todo fácil, todo muy bonito, color de rosas, que todo el mundo me quiera, me aplauda, me reconozca, sea bueno conmigo, me trate bien, que sea honesto, que sea sincero, que no sea doble cara. Uno quisiera en este mundo vivir en ese mundo y pues diría yo, pues no real, porque no existe. Más debo ser consciente de que, como dice en las Sagradas Escritura y también Espíritu de Profecía, que somos como ovejas en medio de lobos. Ovejas, pero por dentro tengo un lobo que quiere hacerte el daño. Entonces cuando tú enfrentas esas situaciones de la vida, y eso es como Samuel, te da miedo, porque es un enemigo que amenaza con hacerte un daño. O a veces cuando en la vida, ¿verdad?, te frustras porque tus planes no pues, salieron como tú pues, hubieras querido que sucedieran. A veces estudias y no logras pasar un examen importante. Y tengo muchos amigos que bien frustrados porque miraron aquí a este país y no pudieron lograr pasar sus exámenes y trabajar como médicos acá. O en México también, que no lograron pasar un examen y no pudieron hacer una especialidad. Se sienten deprimidos. O ministros que no lograron un puesto administrativo como habían ellos planeado. O esfuerzos que mucha gente hace, ¿no?, por lograr un objetivo. O padres que educan a sus hijos con tanto esmero. Sacrifican muchas cosas materiales para darle una educación cristiana a sus hijos. Hacen tantas cosas por ellos y resulta que el hijo pues salió diferente, no quiso ir en los caminos de Dios. Obtiene su educación, obtiene prestigio, obtiene dinero y se olvida de Dios. Es más, se olvida de sus padres, que con tanto sacrificio se avergüenza de ellos. A veces uno se frustra, se desilusiona y uno pierde muchas cosas en la vida
cosas que uno valora como humano. Y eso genera mucho dolor, mucho sufrimiento. Y la pregunta siempre viene a la mente, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Como el salmista, ¿no? Cuando salió de su casa, dice, tuvo envidia porque vio la prosperidad de los impíos. Porque si se ven turbados alcanzaron riquezas. No están afligidos como todos los hombres. Nunca se enferman. Job dice, sus vacas nunca abortan. Mueren llenos de gordura, se mueren sanos, no mueren enfermos. Logran con creces lo que se les antoja. Entonces el salmista, al ver todo eso, dice, pero en vano yo, en vano he lavado mis manos inocentes, en vano he lavado mi corazón, porque me azotaste todo el día, me has azotado de día y noche. O sea, no es lógico. Lo lógico es que si yo hago la obra de Dios, si yo leo su palabra, si yo oro, si yo hago lo que Dios me manda, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me traicionan? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tristemente como humanos, al ponernos a pensar y tratar de responder la pregunta ¿por qué? Puedo entrar en un tipo de terapia para ver que el por qué, no es que esto, es que allá, es que tu abuelito, es que tu papá, tu mamá, es tu entorno, es que en tu país, es que en tu entorno, es como dijo la Biblia, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, entonces cuando uno empieza a cuestionar y no encuentra la respuesta al por qué, pues entro como Elías en un estado de depresión, de tristeza. O a veces en la vida, cuando te provocan y sale el viejo hombre, el enojo, el malestar, con ganas de desquitarte, de vengarte. Pero luego recuerda lo que dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces cuando tú tienes esa situación de la vida, sacan a flote tus defectos de carácter. La gente se prueba cuando enfrenta problemas. Es cuando se ve quién es quién. Cuando enfrenta un revés. Mi padre hacía un experimento hace muchos años para ver quién es quién. Llegaba a la hora de la comida, cuando estaban todos los pacientes en el comedor, y él iba con un paciente que iba a comer y le quitaba la comida, a ver cómo reacciona. A ver cómo reacciona. Porque muchas veces las personas tratan de dar una cara, ¿no? De afabilidad, de amabilidad, de buena gente, o sea, se ve muy, muy bien. Pero cuando tiene un revés así, cuando algo pasa inesperadamente, entonces sale el yo verdadero. Sale su esencia, esa es la persona. Ahí es cuando se prueba la persona. Yo por eso a veces digo a los pacientes, yo cuando veo un paciente, ¿cómo reacciona ante una situación que pasa en la clínica? Que es el agua muy caliente, que es muy fría, que no me explicaron, que no me dijeron, que esto, que ya. Cuando pasan esas situaciones inesperadas, no planeadas, es cuando yo me doy cuenta cómo es la persona realmente. Porque cuando entra al consultorio, pues se siente y me platica su historia, su versión y todo eso, y qué bonito, ¿verdad? Pero cuando a veces ingresan, veo cómo reaccionan, cómo actúan, cómo se manejan con otros enfermos, con otras personas que están igual que ellos. Cómo lidian con alguien que es nocivo, o como dicen ellos, tóxico. Es cuando uno se da cuenta la esencia de cada uno. Por ello, en esas historias, en este libro de texto que Jesús también tuvo, porque Él tuvo vicisitudes de la vida, fue acosado por sus medios hermanos, que no entendían y estaban celosos, por María que veía cómo sufría su hijo, por su propio pueblo, en su propio lugar donde nació, donde no es hijo del carpintero, ni siquiera lo aceptaron como Dios. Entonces, en todas esas situaciones de la vida, ¿verdad? Cuando todo te sale mal, siempre viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aunque entres en un proceso de ayuda, nunca encontrarás la respuesta al por qué. Y por ello, siempre en mi mente están esos pensamientos. Cuando esté en el cielo, Dios me explicará cada uno de las situaciones que la vida me agobió. Y diré, gracias Dios, que permitiste que esas situaciones me ocurrieran en mi vida porque así sacó mi escoria, lo malo de mi carácter. Por eso yo te quiero preguntar, ¿quieres tú también decidir poner tu vida en las manos de Dios para que la moldee, la pula para su honra y su gloria? ¿Quieres que Dios tome tu vida? Pero recuerda, cuando tú dices a Dios, examíname, prueba mi corazón,
púleme, moldea mi vida. Tienes que estar preparado, porque Dios permitirá que en tu vida haya un personaje como Samuel lo tuvo, un Saúl, que vendrá a molestarte, a acosarte, a decirte cosas, a levantar falsos testimonios, a hablar mal de ti, a agobiarte. Tienes que estar preparado para eso. Si tú dices a Dios, pruébame a Dios, pues vendrán esas situaciones de la vida. O sea, no te extrañe, pues, de si esa cosa en tu vida pasa. Si así pasa, recuerda, Dios no mete cascajo a su horno, mete material precioso. También debes ser consciente que si tú le pides, moldea mi vida, te está preparado. Que a veces planes como tenía Elías, que pensaba que Acab se había convertido después de ver esa manifestación del poder de Dios y que había pensado que iba a poner en su lugar a Jezabel, pues se frustró, se desilusionó y huyó y entró en un estado de depresión por la frustración de no haber logrado su objetivo, no como él pensaba que iba a suceder. Entonces, cuando tú eres a Dios y digas a Dios, examina a Dios, pero mi corazón, para ver si el sendero que voy transitando es correcto y guíame por el camino eterno, de estar preparado para eso, para tener un Saúl, o un Acab, o una Jezabel, o muchas veces en lo que tú has puesto mucho empeño, mucho interés, has hecho un esfuerzo por lograr un objetivo y salió al revés, puedes reaccionar como Jonás, enojarte, y dice, estoy enojado hasta la muerte, prefiero morir, después de que oró para vivir estando en un pez. A veces debes ser consciente que al orar a Dios, púleme, purifica mi corazón, debes estar dispuesto que vendrán situaciones difíciles, que la Biblia nos ilustra como correr con los de a pie. Correr con los de a pie es las vicisitudes normales de la vida que todos ahorita tenemos, esos son correr con los de a pie. Entonces, como dice la Biblia, si con los de a pie te has cansado, ¿qué será cuando corras con los de a caballo? Cuando vengan las cosas más difíciles en tu vida, pues no vas a poder. Si en lo parejo y en lo plano te tropiezas, ¿qué será cuando corras en la inundación? No vas a poder. Por eso Dios permite esas vicisitudes de la vida cotidianas para que aprendas a correr con los de a pie. Y al enfrentar reveses de la vida, perder tu trabajo, perder dinero, perder tu casa, perder una amistad, perder a tu esposa, perder a tu esposo, perder a tus padres, perder amistades, perder hijos. La vida está llena de situaciones donde tienes muchas pérdidas. Entonces, esas situaciones difíciles de la vida, cuando las enfrentes, di gracias a Dios, porque yo sé que en el cielo me vas a explicar cada uno de los eventos difíciles que ahorita no entiendo. Solo pienso, confío en que guías mi vida. Y que es esto que has permitido que me esté pasando es por mi bien. Y también yo sé que esto es temporal. Yo el problema más difícil que he tenido en mi vida, así difícil, duró 14 años. Entonces me decía, ¿cómo aguantas tanto? Bueno, esto es temporal. Un día Dios va a intervenir y un día Dios intervino así puntualmente, un día así. Dijo mi padre, ¿y cómo resuelve el problema? No sé, Dios intervino, pero cuando Él vio que era el tiempo correcto, no en mi tiempo, los tiempos de Dios son sus tiempos. Por eso yo debo pedirle a Dios, dame paciencia en tus tiempos. Tú sabes cuándo actuar, cuándo debes de hacer las cosas. Yo siempre le digo a los pacientes, pídale a Dios no que los sane de su enfermedad, sino que les dé la paciencia en el proceso de recuperación de un cuerpo que se enfermó de un día para otro. Fue mucho tiempo, mucho esfuerzo que hizo para enfermarse. Y no así mágicamente se va a recuperar. Es un proceso lento que lleva la naturaleza de recuperar un cuerpo que fue tan dañado, tan agobiado, tan descuidado, por no llevar las leyes de la salud. Así que cuando enfrentes de la vida, visita de la vida, recuerda, es un maestro, es un libro de texto que Dios lo dispuso para tu bien, para tu crecimiento, para pulir tu carácter, sacar las cosas negativas que ni eres consciente que tienes. Así que mi llamado es, si estás dispuesto a que Dios pula tu vida, dile, dame, oh Dios, paciencia, para que ese martillo, ese cincel que está quitando las esquinas toscas de mi vida, ese orgullo, esa suficiencia propia, ese yo que está muy enaltecido, ayúdame Dios para que tenga paciencia y tú obres en mi corazón, en mi vida,
y podamos, con la gracia de Dios, al estar en el cielo, pues tener una explicación y decir, Dios, te doy gracias, porque a través del dolor y el sufrimiento, a través de las penurias de la vida, a través de estas cosas tan difíciles de mi vida, aquí estoy. Yo siempre digo, oro a Dios por mi familia, digo, por mis hijos, aunque en la vida no tengan ningún honor, pero con que se salven, para mí es el éxito. Por eso, Dios permita que en tu vida, al enfrentar esas situaciones difíciles, pídele paciencia y ten la fe que Él nunca te va a abandonar, siempre está a tu lado, abrazándote, consolándote, porque es un Dios de amor, un Dios cariñoso y un Dios muy paciente, que te está puliendo, duele, no es cómodo, es desagradable, pero es necesario para tu crecimiento espiritual, para que por su gracia, por su poder, te presentes como una piedra pulida que forme parte del trono de Dios, de su corona. Mira, aquí estoy, Dios, reflejando tu carácter. Ese es mi deseo y mi oración, que en tu vida tenga la paciencia para que Dios pula tu vida y tengas paz y bendición.